¿qué es lo que vamos a hacer con este primer ejercicio de implementación de regresión logística en Python? Aquí les muestro las gráficas que vamos a tener al final de nuestra implementación. De entrada, algo igual importante de mencionar. Regularmente, cuando uno hace el entrenamiento, el ajuste de estos modelos utilizando un conjunto de datos, lo más común, y es lo que ya vamos a comenzar a hacer de aquí en adelante, es el conjunto de datos X, que es todos los datos históricos que yo he recolectado del fenómeno que me interesa, ¿sí? Todas mis observaciones, mis M observaciones, ¿sí? Que están descritas por N características. Regularmente ese conjunto de datos yo lo divido en un subconjunto de datos de entrenamiento y un segundo subconjunto de datos de prueba, ¿sí? ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que, bueno, voy a ver si efectivamente mi modelo está prediciendo correctamente, ¿no? Con datos que yo ya sé que tienen una salida correcta. Entonces, regularmente igual esta partición, lo que se hace es, de este conjunto de datos, el 80% lo uso para entrenar y el 20% lo uso para probar, ¿sí? Para ver qué tan bien está funcionando mi modelo, ¿sí? Después vamos a ver que igual hay unas implicaciones en que ciertamente yo quiero que durante el entrenamiento el error que estoy cometiendo con los datos de entrenamiento baje, pero también al final quiero ver que el error que yo cometo con los datos de prueba igual tenga un comportamiento aceptable. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer igual aquí en este ejercicio es usar un conjunto de datos, partirlo en datos de entrenamiento y datos de prueba, ajustar nuestro modelo con los datos de entrenamiento y después probar qué tan bueno es nuestro modelo con los datos de prueba. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer igual es aplicar regresión logística para un conjunto de datos en el cual tenemos mediciones que van a estar en un rango de valores de X entre 0 y 1 y que pueden pertenecer a la clase 0 o a la clase 1, ¿sí? Entonces voy a tener muestras que van a estar, por ejemplo, en la clase 0 y los voy a mostrar de color rojo y los de clase 1 los voy a mostrar de color azul, ¿vale? Y utilizando estos datos, que van a ser ya los de entrenamiento, voy a ajustar mi modelo. Tal vez al inicio, nuevo, como yo voy a tener un modelo inspirado en un modelo lineal que va a estar dado por teta 0 más teta 1 x, y esto lo voy a meter a una función logística, ¿sí? Tal vez al inicio, como este teta 0 y teta 1 son valores aleatorios, el modelo que voy a tener tal vez va a ser algo de este estilo, ¿sí? Entonces esta frontera de decisión, obviamente si la uso al inicio para tratar de clasificar, como se van a dar cuenta, pues va a dar malos resultados, ¿no? Eso va a implicar un error, va a implicar un costo y en base a ese costo hay que ir ajustando el modelo. De entrada van a ver que, por ejemplo, si este es el primer modelo, todos estos a lo mejor van a estar siendo clasificados bien. Si tengo un umbral de 0.5 aquí, estos van a estar bien y me va a decir, sí, todos estos pertenecen a la clase 1, pero todos estos igual, cuando los proyecto a ese modelo, pues van a estar por arriba de ese umbral de 0.5, entonces me va a estar diciendo que todos realmente pertenecen a la clase 1, ¿no? Lo cual ya vemos visualmente que no es cierto. Entonces eso hay que corregirlo y lo vamos a corregir haciendo el cálculo del costo, ¿sí? El error que estamos cometiendo. En base a ese costo, aplicar las fórmulas que ya vimos para que de una forma iterativa se vayan ajustando esos parámetros y esto vaya cambiando. El costo, vamos a ver, la función de costo vaya bajando, ¿sí? El error que estoy cometiendo vaya bajando y termine con un modelo de este estilo, en el cual vamos a ver que puedo tener una frontera de decisión mucho mejor, ¿no? Que lo que tenía inicialmente.
y vamos a ver que, por ejemplo, nos va a clasificar bien. Aquí lo podemos comenzar a explorar. Por ejemplo, este punto, la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, cuando yo proyecto este valor de x a este modelo, es algo tal vez como 0.95 o algo de ese estilo. Entonces es una probabilidad alta de que pertenezca a la clase 1, ¿no? Y efectivamente pertenece a la clase 1. Este modelo de acá, tal vez proyecta, no sé, por aquí, que es como 0.55, ¿sí? 0.55, eso es por arriba de 0.5, entonces me dice que esa es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, es mayor a 0.5, entonces está bien, pertenece a la clase 5, ¿no? Este punto de acá, por ejemplo, que tiene en x un valor de 6, cuando lo proyecto a este modelo, tal vez llega por aquí, ¿sí? Y este punto, por ejemplo, me está diciendo que la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es de 0.4, ¿sí? Es que es este valor que ya está proyectado. Y esa probabilidad pues es por debajo de mi umbral de 0.5. Entonces la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 no es considerable, no es alta. Por ende pertenece a la clase 0, lo cual está bien, ¿no? Y estos creo que igual es más evidente que la probabilidad de que pertenezcan a la clase 1 es más baja, ¿sí? Cuando se proyecta en este modelo, y por ende pues van a pertenecer a la clase 0, ¿no? Lo cual está bien, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en Python, siguiendo de nuevo los principios que ya vimos de regresión lineal. Bien, entonces comenzando con la implementación de regresión logística en Python, recordando, bueno, esta es la fórmula de la función logística o sigmoide, y este va a ser el modelo que nosotros queremos utilizar para tener un clasificador que nos diga si las muestras pertenecen a la clase 0 o a la clase 1. Entonces, comenzando, vamos a cargar las librerías. Aquí lo único que vamos a cargar, que podría ser nuevo para ustedes, es esta funcionalidad de scikit-learn, que es la que vamos a utilizar para hacer la división de nuestro conjunto de datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿sí? Entonces ya hay una función que nos permite hacer eso, y de hecho le podemos indicar qué porcentaje queremos para prueba y qué porcentaje por ende también se va a ir para datos de entrenamiento. Entonces cargamos estas librerías, definimos una función para que nos calcule la función logística, ¿sí? Esto no es otra cosa más que esto de acá arriba, ¿sí? La función la estoy llamando aquí la función logistic, o podría ser sigmoide, como ustedes la quieran llamar. Yo acá la estoy llamando logistic. Y lo único que va a hacer es, va a arrojar le voy a pasar un valor de x y me va a hacer este cálculo y me va a regresar como un resultado cuál sería el valor después de aplicar la función logística. Entonces ejecuto esa parte. Acá estoy generando datos dummy, datos aleatorios, 40 de esos, con valores de x aleatorios dentro de un rango, y para valores de y, igual por ahora aleatorios, pero después los genero, les asigno una clase de manera artificial, ¿no? Algunos van a ser clase 1, otros van a ser clase 0 en base a un valor de x, ¿no? Esto es completamente artificial y solamente para demostrar que la regresión logística va a poder encontrar de manera automática una frontera de decisión para después dividir estos datos entre clase 1 y clase 0. En esta parte es lo que les comentaba. Ya ahora, de ahora en adelante, los datos que usemos para entrenar nuestros modelos los vamos a estar dividiendo entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces, si bien acá yo había generado datos X y datos Y, que son estos de acá, utilizando esta función que es train test split, lo que vamos a hacer es indicarle que tome estos datos X y Y. Si recuerdan, los valores X tienen asociado un valor Y, ¿sí? Que es el valor objetivo. Entonces le tengo que indicar que estos están relacionados con esta función. Esta es la X y este es su respectivo Y. Y lo que le voy a decir es que de manera aleatoria, utilizando este valor tal vez como un valor semilla,
me haga una división de tal forma de que el 20% me quede en los datos de prueba. ¿Sí? De la totalidad de los datos, quiero que el 20% de esos datos sea para datos de prueba. Entonces lo que va a resultar es que me va a arrojar 4, en base a estos dos conjuntos, X y Y, vamos a resultar con 4 conjuntos ahora. ¿Sí? Los X de entrenamiento, los X de prueba, ¿sí? Y los X de entrenamiento tienen asociados un Y de entrenamiento y los X de prueba tienen asociados los X de prueba tienen asociados un Y de prueba, ¿vale? Y después ya nada más hago un reshape de esos datos de entrenamiento para que lo pueda utilizar. Entonces esto es lo único que hace esta instrucción, ¿no? Crearnos esa división entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces hago eso. Y después acá voy a visualizar solamente cómo quedaron esos datos de entrenamiento y datos de prueba. Aquí solamente estoy haciendo un cálculo del color que quiero que tengan en base a la clase a la que pertenecen los datos, ¿no? Si son el valor que tiene es 0, entonces que le asigné yo acá previamente, entonces que lo ponga de color rojo, si no, que sea azul, ¿vale? Y aquí solamente los grafico. Si voy a graficar los datos de entrenamiento, el X contra el Y le voy a poner un color. Es lo único que estoy haciendo acá y eso resulta en algo de este estilo, ¿sí? Aquí están mis datos de entrenamiento, aquí están el valor en X, su valor en Y, que puede ser 0 o 1, recordando es un problema de clasificación binaria y además estoy indicando igual para hacer más fácil visualmente distinguirlos, pues que les ponga un color. ¿Ok? Entonces hasta ahí solamente es la generación de esos datos dummy y los datos de entrenamiento y prueba. Acá ya comienzo yo a hacer una inicialización de los parámetros que voy a utilizar. De nuevo, acá indicamos una tasa de aprendizaje. Ahora voy a explorar con un valor de 0.2. De nuevo, recuerden que la tasa de aprendizaje nos ayuda a determinar el tamaño de los pasos que yo voy dando cuando estoy haciendo el descenso con gradiente. Y es un parámetro que se puede ajustar y en algunos casos les recomiendo igual que experimenten con distintos valores y vean cuál es el efecto de eso, ¿no? Los parámetros de mi modelo, teta 0, teta 1, voy a decir que quiero un número máximo de iteraciones que sea 10.000, comenzando con la número 0. Después esto es algo que igual ustedes ya reconocen, es solamente para mantener un registro de cómo cambian los valores de mis parámetros, teta 0 y teta 1, si empiezan con un valor aleatorio, y acá también para la función de costo, ¿no? Que aquí debería ser el error o el costo, ¿no? Más bien. Y después aquí tengo solamente una gráfica que lo que me va a mostrar es, ok, en base a esos parámetros que fueron generados de manera aleatoria, teta 0, teta 1, ¿sí? Hazme una proyección de esa función, cómo quedaría en este rango, ¿no? En este rango que está dado por esta variable. Me va a pintar ahí ese modelo, ¿sí? Y también me va a poner los puntos que voy a usar para entrenar ese modelo, ¿no? Sus valores en X, sus valores en Y a qué clase pertenecen mediante los colores, ¿no? Entonces, eso es como inicia nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Con los parámetros teta 0 y teta 1 de manera aleatoria, si los pongo de esa forma, de manera aleatoria, pues el modelo que yo estaría teniendo de manera inicial sería algo de este estilo. Sí, que bueno, ya vimos hace rato, pues este no nos sirve para poder distinguir si las muestras pertenecen a la clase 1 o a la clase 0, ¿no? Como vimos, este modelo estaría clasificando erróneamente y pensaría que todos estos pertenecerían a la clase 1, ¿sí? Porque todos estos, la probabilidad de pertenecer estaría por arriba de 0.5, ¿no? De hecho, incluso arriba de 0.6, ¿sí? Que sería una indicación de que sí pertenecen a clase 1 cuando eso es erróneo, ¿no? Entonces, este modelo inicial pues no es muy bueno, completamente aleatorio, entendible, y eso es lo que hay que ir ajustando después
con nuestro proceso de aprendizaje. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo que veníamos haciendo para regresión lineal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer entonces es definir cuál va a ser la lógica para ese aprendizaje. Dijimos que entonces el primer paso es hacer la observación. Observamos que bueno, acá visualmente ya lo vimos, pero hay que hacerlo igual numéricamente, hay que hacer el cálculo de cómo está prediciendo ese modelo. Después de los errores, calcular su costo y en base a ese costo hacer la actualización de parámetros, ¿no? Que es muy similar a lo que ya hacíamos con regresión lineal. Entonces vamos a comenzar haciendo el cálculo de cómo se mapean nuestros datos siguiendo ese modelo. Y si recuerdan, primero tenemos una parte que es lineal, dada por θ0, θ1 por x. Entonces voy a tener ahí una variable temporal que le voy a poner t por ahora. Y le voy a decir esa t, su valor lo vas a calcular mediante el uso de esta fórmula que es el modelo θ0 más θ1 por mi x de entrenamiento, ¿sí? Voy a usar los datos de entrenamiento, los valores de x, para hacer el ajuste, ¿no? Entonces, primero calculo qué valor me resulta de aplicar este modelo, ¿no? θ0 más θ1 por mi x de entrenamiento. Sin embargo, si recuerdan, esto sería tal cual el modelo de regresión lineal, ¿no? Esa salida no está acotada entre 0 y 1, me puede dar valores por arriba de 1, por debajo de 0, por lo que entonces después tengo que hacer la aproximación correcta, pasando ese resultado a mi función logística, ¿sí? Para tener un resultado ya acotado entre 0 y 1, ¿sí? Y este valor de YH, ¿sí? Que es mi Y aproximada, o mi Y que es mi hipótesis de cuál sería el valor de Y para cada uno de esos puntos, ya está acotada entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos puntos tienen un valor de 0, estos tienen un valor de 1. Esos son errores que tal vez aquí con esto aún estoy cometiendo, ¿no? De nuevo, cuando proyecto acá voy a tener valores entre 0 y 1, pero que no están aproximados a los valores reales que yo debería esperar, ¿no? Entonces, aquí yo es donde tengo que estimar al menos esa primera parte, ¿no? ¿Qué error estoy cometiendo? Vamos a ver que eso después lo voy a utilizar en las fórmulas para hacer la actualización. Entonces aquí calculo cuál es el error que yo tengo entre esta aproximación que hago con la función logística y el valor real de mis Y's de entrenamiento, ¿sí? Recordando que estos X tienen asociado un valor Y, ¿sí? Hay una relación entre estos dos, ¿no? El X de entrenamiento y el Y de entrenamiento. Ok, hasta ahí yo estaría solamente observando cuál es el error que estoy cometiendo, ¿no? A la hora de estar haciendo la proyección de mis puntos utilizando este modelo primero, que es lineal, y después esa salida pasándolo a la función logística para delimitarlo en un rango entre 0 y 1, ¿no? Con eso después calculo este error. Ahora, lo que sigue es calcular el error siguiendo las fórmulas de la regresión logística. Aquí voy a hacer un cálculo siguiendo algunas simplificaciones. El primer término de la función de costo lo voy a calcular de esta manera. Va a ser mi Y de entrenamiento, ¿sí? Y de nuevo esto lo pueden ir validando siguiendo las fórmulas que tenemos para calcular la función de costo de acuerdo a cómo se definió, ¿sí? Entonces calculo el primer término, ¿sí? El segundo término lo podría yo calcular de esta forma dentro de la función de costo. Sería 1 menos la Y de entrenamiento por... Y aquí también sería algo como 1 menos la Y de entrenamiento, ¿no? Sin embargo,
lo que voy a hacer aquí, de hecho 1 menos y, que sería esto de acá, la aproximación. Sin embargo, voy a hacer, bueno, si lo calculo así, vamos a dejarlo así y ahorita vamos a ver que eso nos puede arrojar algunos warnings y después lo corregimos, ¿vale? Entonces, lo único que tengo aquí es cómo calcular la función de costo de la función logística, ¿sí? de este mecanismo de regresión logística, sí, el costo de los errores, ¿sí? Aquí ya estoy calculando al menos esos primeros dos términos desde mi función de costo, que después los tengo que combinar para realmente tener el costo de los errores, ¿no? Entonces, el costo final, de nuevo, seguí solamente esta estrategia de calcular la función de costo en dos pasos, el primer término, el segundo término, pero ahora ya los tengo que combinar, ¿no? Entonces tenemos aquí menos 1 por 1 entre m por la sumatoria, y aquí es prácticamente C1 más C2. ¿Sí? Creo que aquí ya estamos bien con esta parte. Sí, ok. Ahora, en base a este cálculo del costo que ya tenemos, y esto, bueno, nada más es para tener un registro de cómo va a ir cambiando ese costo, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos para la actualización, pues, es saber cuál es el error que estamos cometiendo con cada una de estas estimaciones, ¿vale? Entonces, aquí nada más esto es para ir viendo cómo este costo va a ir bajando, y la actualización la voy a calcular. Entonces, el nuevo valor para teta 0 va a ser igual a lo que yo tenía en teta 0. ¿Sí? De nuevo, aquí nada más tengan de referencia las fórmulas que ya habíamos explicado. Este teta 0 le voy a restar la tasa de aprendizaje multiplicando la sumatoria del error ponderada, ¿no? ¿Sí? Si recuerdan, esto sería para cambiar teta 0, y como lo vimos, aquí podríamos asumir que hay un 1, un vector de unos, pero bueno, no es necesario, ¿no? Para teta 0. Para teta 1, el nuevo valor de teta 1 lo vamos a calcular entonces en base al valor que tenía anteriormente teta 1 menos alfa por 1 sobre m por la sumatoria del error, y aquí sí por las x de entrenamiento, ¿no? Por x train. Ok. Con eso ya tenemos cómo calcular el nuevo valor para teta 0 y para teta 1. De nuevo, es muy similar a lo que tenemos en regresión lineal y es lo que explicamos en las diapositivas hace un momento. Ahora, con esto entonces ya tengo que actualizar yo el valor de teta 0, el valor de teta 1, y le voy a decir para teta 0, tómalo de este nuevo valor de teta 0, y para teta 1 de esta variable que acabo de calcular. Ok. Algo más que puedo hacer es de una vez ir agregando los valores nuevos a mi log de valores, ¿no? Entonces voy a agregar log, empezamos con 0, perdón, entonces teta 0, acá tengo que cambiar igual a que esto sea teta 0. Para el siguiente parámetro, que es teta 1, hago lo mismo, log 1, teta 1, y finalmente el error ahora, que realmente es el costo, lo mismo, ¿no? Append el error, le agrego ahora esta variable que es costo, ¿vale? Y con esto ya tenemos los elementos que se requieren para hacer el ajuste de los parámetros, que realmente aquí es donde se da el aprendizaje, ¿no? Aquí es donde se ajusta mi modelo y aprende de los datos que tiene como conjunto de datos de entrenamiento,
pero también de las aproximaciones que hace y de los errores que está cometiendo, ¿no? Entonces, aquí se ejecutó esto. Va a tomar un poco de tiempo. Parece que ya logró hacer el ajuste. Ya se ejecutó esta celda. Entonces ahora lo único que voy a hacer, déjenme ver. Si ya se ejecutó esa celda, entonces nada más déjenme validar que tengo los valores aquí de teta 0, teta 1, ¿sí? Vamos a ejecutar esto de aquí. Ya cambiaron, ya no son los que yo tenía de manera aleatoria inicialmente. Y ahora vamos a hacer una proyección de nuevo, ahora con los datos de prueba y con esta nueva frontera que ahora va a estar dado por estos nuevos valores de teta 0 y teta 1, ¿sí? Para ver cómo quedan. Entonces ejecutamos esta parte y ahora vemos que los datos de prueba, bueno, van a ser obviamente mucho menores que los datos de entrenamiento, el 20% solamente del conjunto original de datos. Y ahora estamos viendo también cómo queda finalmente mi modelo de regresión logística, ¿no? Que de nuevo, comenzamos con algo de este estilo, ¿sí? Utilizamos los datos de entrenamiento, vimos que este modelo no era nada bueno para poder clasificar los datos de entrenamiento, entonces lo ajustamos, ¿sí? Con este proceso que tenemos acá, de esta manera lo ajustamos, eso nos dio nuevos valores para nuestros parámetros teta 0 o teta 1, que podemos incluso ver, supongo que uso todas las iteraciones, sí, las 10.000 iteraciones, en 10.000 iteraciones ajustó el modelo y ahora nos resulta un modelo que tiene distintos valores de teta 0, teta 1, que cuando los paso a la función logística me define, digamos, un modelo de este estilo, en donde ahora yo ya puedo comprobar con los datos de prueba qué tan bien le iría, ¿no? A la hora de tratar de determinar si los objetos pertenecen a la clase 0 o a la clase 1, ¿no? Creo que con estos de acá abajo es fácil ver, al menos de aquí para acá, es fácil ver que cuando los proyecto yo a este modelo, todos estos, la probabilidad de que pertenezcan a la clase 1 está por debajo incluso de 0.2, por ende, es más probable que pertenezcan a la clase 0, ¿no? Y entonces eso está bien. Finalmente la decisión sería, estos pertenecen a la clase 0. Este objeto que está aquí, que tiene un valor de x que tal vez es muy cercano a 0.6, ¿sí? Cuando yo lo mapeo a este modelo, me está dando algo que es por debajo de 0.4, ¿no? Que de nuevo, cuando tuviera que tomar la decisión de estar por debajo de 0.5, eso diría que entonces este objeto pertenece a la clase 0. Este objeto creo que igual es claro que cuando lo mapeo a este modelo me va a dar una probabilidad por arriba de 0.9, con lo cual es una indicación de que es muy probable de que este objeto pertenezca a la clase 1, ¿no? Entonces está correctamente clasificando este objeto. Este de acá, igual cuando lo proyecto a este modelo, tal vez está un poquito arriba de 0.5, ahorita lo vamos a ver si efectivamente así queda, y entonces me estarían dando una indicación de que pertenece a la clase 1. Vamos a solamente a mostrar cuál ha sido la evolución con estas líneas, igual del costo, ¿sí? Cómo ha ido bajando. Comenzó con un costo alto y después llega a un valor que no es 0, pero es mucho más bajo que con el comenzó, ¿no? Entonces esto nos está dando una indicación de que durante el proceso de aprendizaje, utilizando los datos de entrenamiento, pues ha logrado ir reduciendo esa función de costo y por ende ajustar los parámetros para que cometan cada vez menos errores, ¿no? Algo que vamos a hacer acá también es, bueno, probar con scikit-learn, un modelo igual de regresión logística. Esta sería la forma en la que lo haríamos con scikit-learn. Le decimos que de los modelos lineales importe el de regresión logística y que nos cree un modelo, le llamo aquí modelo 1 de regresión logística,
Le indico el máximo número de iteraciones y le digo que ajuste los modelos, los datos de entrenamiento, ¿sí? Estos X de entrenamiento a estos Y, y que después me prediga cuál es el valor de la clase a la que estarían asignando esos objetos, ¿no? Se dan cuenta, al parecer scikit-learn tiene un problema ahí, no, al menos con este ejemplo, está prediciendo mal con los datos de entrenamiento, con los datos de prueba, algo que por ejemplo nuestro modelo sí que estaría haciendo bien, ¿no? Y de hecho ahorita lo vamos a observar. Solamente les voy a indicar cómo es que podríamos hacer esa prueba nosotros. Por ejemplo, para hacer nuestro cálculo de predicciones, lo que tendríamos que hacer es algo de este estilo. Vamos a hacer aquí una indicación de que aquí vamos a calcular nuestras predicciones, ¿sí? Y por ejemplo vamos a usar por simplicidad una lista, ¿sí? Si se dan cuenta aquí scikit-learn nos muestra una lista o un arreglo al menos, en donde nos dice, ok, estas son las predicciones que yo hago para estos datos de prueba. Si yo estoy prediciendo que el primero pertenece a la clase 0, el segundo a la clase 0, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces scikit-learn, cuando ajusta su modelo, utilizando estos datos de entrenamiento, y después prueba ese modelo con estos datos de prueba, nos está diciendo que esas son sus predicciones, ¿vale? Vamos a ver ahora las predicciones de nuestro modelo. Las predicciones de nuestro modelo las vamos a guardar igual, en este caso nosotros en una lista, ¿sí? Que la voy a llamar ypred porque son las predicciones. Y lo que vamos a hacer ahora, simple y sencillamente, es ir utilizando cada uno de los datos que están en nuestros datos de prueba. Por ejemplo, entonces voy a usar cada medición X en mi conjunto de datos de prueba, ¿sí? Lo que voy a hacer es cada uno de esos le voy a calcular la probabilidad, ¿sí?, de que pertenezca a la clase 1. Entonces lo que tengo que hacer es usar la función logística, pasarle un valor de X a esa función logística, pero bueno, ese valor de X está siendo influenciado por nuestro modelo lineal, dado por θ0 más θ1 por X. Si eso me va a dar la probabilidad de cada una de las muestras, ¿no? Entonces, de hecho, podría solamente poner un print de cuál es ese valor, ¿no? ¿Qué valor me está regresando aquí? Por ejemplo, algo de ese estilo, ¿no? Si hago esto, me está diciendo, por ejemplo, el objeto en mis datos de prueba, el objeto 0 tiene esta probabilidad de pertenecer a la clase 1, el objeto 2 tiene esta probabilidad de pertenecer a la clase 1, y así sucesivamente, ¿no? Si me doy cuenta aquí, solamente estos dos objetos, que posiblemente son los puntos azules que tengo arriba, son los que tienen una probabilidad por arriba del punto 5 de pertenecer a la clase 1. Todos los demás, me está diciendo, tienen probabilidades bajas de pertenecer a la clase 1 y por ende yo los estaría poniendo en la clase 0. Entonces solamente vamos a agregarlos ahí a esta lista de nuestro vector de predicciones, pero antes de agregarlo vamos a tomar la decisión, ¿no? Entonces vamos a decir si la probabilidad, como lo teníamos en nuestras fórmulas, es mayor o igual a 0.5, ¿sí? Entonces a esta lista de mi vector de predicciones, lo que voy a hacer es agregar un valor de 1, ¿sí? Porque la probabilidad es mayor a 0.5, entonces digo, ese objeto debería de ser clasificado como un objeto que pertenece a la clase 1, ¿vale? Entonces yo estaría indicando eso de esta forma. Le voy a poner aquí tal vez comentario de que esto es algo como el objeto es de clase 1, ¿sí? Porque cumple esta condición. La probabilidad es mayor a 0.5, entonces yo voy a decir que pertenece a la clase 1. Si no, entonces yo voy a decir que agregue en mi predicción, mi vector de predicciones, un valor de 0, ¿sí? Voy a comentar
esta parte. Y voy a volver a ejecutar esto, ¿no? Ya mis tetas ya están ajustadas. Lo único que estoy haciendo es ir por cada uno de los valores X que están en mi arreglo de los datos de prueba y ahora generar esta salida, ¿no? Un vector o una lista más bien en donde yo pongo un 1 si el objeto lo clasifico en la clase 1 o un 0 si digo que es de la clase 0. Bien, me faltaba aquí unos 2 puntos. Y si ejecuto esto entonces y ahora visualizo mi vector de predicciones, lo que voy a ver es, al contrario de lo que me arroja scikit-learn, por ejemplo, me está diciendo que hay los 4 primeros objetos pertenecen a la clase 0, después hay 2 objetos que pertenecen a la clase 1 y hay 2 objetos más que pertenecen igual a la clase 0. Y de hecho, tal vez por curiosidad, podríamos ver cuáles son los valores en X de esos objetos y veríamos que efectivamente, ¿no? Estos dos tienen un valor en X mucho mayor a 0.62, si en el eje de las X, por lo cual es muy probable, sí, son estos dos objetos, ¿no? Estos dos objetos me está diciendo ¿sí? que son los que pertenecen a la clase 1, o al menos mi modelo me está diciendo que tienen una probabilidad mayor a 0.5 de pertenecer a la clase 1 y por ende yo los estaría clasificando como que pertenecen a la clase 1. El resto, como ya vimos cuando imprimimos las probabilidades, tienen probabilidades menores a 0.5 y por ende entonces yo los estaría clasificando como objetos que pertenecen a la clase 0. Bien, entonces de esta forma nosotros podríamos estar evaluando si los objetos pertenecen a la clase 1 o clase 0 ya con nuestro modelo ajustado, ¿sí? Con los parámetros θ0 y θ1 que nos minimizan esta función de costo y por ende, en teoría, no cometerían errores a la hora de hacer nuestras predicciones.